Bueno, nuevamente buenos días a todos, bienvenidos, y nos da muchísimo gusto ver el Salón de las Letras lleno, ver a los jóvenes que se quieren preparar y a todos los que les gusta la buena cocina venir a escuchar estas pláticas. Nos da hoy mucho gusto tener aquí a una gran conocedora de la cocina norteña, y entonces nosotros, como somos norteños, vamos a decir, a ver cómo está la cosa, ¿no? Y nosotros también somos norteños. Es que el país tiene dos nortes. Nosotros siempre nos sentimos norteños al decir Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, pero está el norte del oeste, donde está Sonora, Baja California, Sinaloa. Y realmente ir de aquí a Mazatlán, que yo he ido manejando, te tardabas como 14 horas en llegar a Mazatlán, que es el punto más cercano de Sinaloa, y ahora con la nueva autopista va a estar más cercano. Entonces es un gusto para mí tener a la chef e investigadora gastronómica Alma Cervantes Cota, para que les pido un fuerte aplauso. Voy a comentarles un poquito. Alma tiene 3 libros publicados y tiene algunos otros libros por publicar. Este libro es el que vamos a presentar hoy, es El Saber del Sabor Sinaloense, y también Alma, con mucha generosidad y muchas ganas, nos va a hacer un pequeño taller rápido de algunos platillos sinaloenses que ya trajo preparada, que los hizo personalmente, lo cual agradecemos mucho toda la disposición, Alma, el tiempo que se hayan tomado para venir a Saltillo. Muchas gracias por tu presencia. Decir que Alma es licenciada en Historia, y bueno, ha complementado toda su capacidad de historiadora y su formación en este ámbito de historia, con todo el gusto y la pasión por la cocina, para poder desarrollar un libro tan interesante que se los recomiendo mucho y que además lo vamos a tener a la venta. Si me permiten hablar un poquito del libro, tengo algunas anotaciones que hice sobre el libro. Bueno, primero decirles que es la primera investigación histórica sobre la gastronomía sinaloense. Decirles que habla de la evolución de la comida por etapas históricas y tiene un respectivo recetario de cada época. Estas épocas se dividen en la época prehispánica, que a diferencia de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los asentamientos indígenas ya tenían pequeñas villas en Sinaloa. En nuestra tierra, no, en nuestra tierra eran totalmente nómadas cuando se fundan nuestros pueblos, nuestras ciudades. Entonces ahí hay una diferencia entre Sinaloa y Coahuila, o Nuevo León y Tamaulipas. Luego se habla de la época colonial, de la independencia y de la época contemporánea. En cada etapa histórica se va comprendiendo los cambios y avances de la cocina. Por ejemplo, cuando llegan los españoles, obviamente hay una fusión culinaria y se funden estos dos mundos, y uno de los platillos más tradicionales de Sinaloa, como es el chilorio, bueno, tiene un origen ya colombino, ¿no? O sea, ya después de la colonización, ya un origen del mestizaje. ¿Qué ejemplo pudiéramos ver acá en el norte? Muy parecido al chilorio, pues el cabrito. El cabrito lo sentimos nuestro como si fuera endémico, y en realidad fue introducido. O sea, el cabrito es después de la colonia, ¿no? Y después, por ejemplo, también habla y hace un análisis de cómo la energía eléctrica afecta a la gastronomía. Entonces, bueno, ¿y cómo la puede afectar? Pues de una manera trascendental, que es con la conservación de los alimentos. Entonces, al poder conservar los alimentos en refrigeración, toda nuestra gastronomía se fue transformando. Y hasta la fecha tenemos esos cambios. Por ejemplo, uno de nuestros platillos típicos, que Alma tuvo el gusto de probarlo en Parras, el asado de bodas, también típico de Nuevo León, lo conocen perfectamente, es asado de puerco, ¿verdad? ¿Alguien de los jóvenes estudiantes de gastronomía sabe con qué pieza del puerco se hace el asado? ¿Por la pierna? ¿Con qué más? ¿Lomo? ¿Por qué se hace con la pierna y con el lomo? Porque vas al súper y pides pierna o lomo.
pero el original se hace con el marranito completo, de tal manera que al tener la costilla, al tener la grasita, tú tienes un asado de puerco que nunca va a estar reseco, y los asados de puerco que ahorita comemos están totalmente resecos porque la energía eléctrica nos cambió y podemos tener piezas y agarramos la carne, la pierna porque tiene más carne y la utilizamos, pero no tomamos en cuenta que nos va a afectar la calidad final porque no tiene la grasa suficiente. Entonces ahí hay una afectación directa de la energía eléctrica. Entonces, bueno, así está este libro, súper interesante, poniéndonos a pensar. Les quiero decir nada más rápidamente algo que señalé aquí. Dice, este libro tiene como objetivo dar a conocer la cocina sinaloense, fíjense qué interesante, como instrumento de defensa de nuestra identidad cultural. Instrumento de defensa de nuestra identidad cultural. Es decir, enfrentar la pérdida de valores y costumbres que significa el deterioro de nuestras principales raíces culturales. Entonces, vaya, podemos ver cómo desde la cocina podemos pelear por un México mejor, ¿no? Sumamente interesante, desde nuestra trinchera de la cocina. Nos habla del pozole de Guasave, de las enchiladas de suelo de Culiacán, del aguachile de Mazatlán, que ahorita los está preparando y nos están ayudando el chef Juan y el chef Gerardo Emanuel, que nos acompañan de Don Artemio. Y es un libro de 160 páginas, de más de 90 recetas, 250 pesos, no está en librerías, es un libro de colección porque no tiene, los derechos de la autora los tiene la autora y nada más se publicó en esta vez, vaya, no lo está publicando una editorial que lo pueda seguir consiguiendo. Entonces yo se los recomiendo ampliamente y ya, bueno, esa es mi presentación del libro, Alma. Entonces, bienvenida Saltillo, estás en tu casa. Muchas gracias. Buenos días, mucho gusto y muchas gracias por recibirme en este bello estado. Me da mucho gusto ver tantos estudiantes porque esto es muy importante para los estudiantes de gastronomía, el difundir, el investigar, el crear, todo esto es muy importante para todos ustedes, chavos. No nomás se trata de mover la cuchara, se trata de entender lo que ustedes están guisando, los ingredientes, saber el origen de los ingredientes que tenemos en México, ya sea con la colonia, cuando llegaron los españoles, o por Estados Unidos posteriormente, o por otros países, finalmente entran, se introducen a México en un contexto político, económico. Ustedes dirían, ¿por qué eso? Claro, todo tiene que ver con lo político y lo económico y lo social, y finalmente repercute en lo cultural. Porque cuando llegan los españoles a México, ellos no venían con la buena intención de traernos una cebolla y un ajo a conocer. Ellos venían a quitarnos las tierras y a quitarnos todo lo que teníamos aquí en México. Llegan con otra intención y a los indios que vivían en México en aquella época no les queda otra más que empezar a cambiar su alimentación. En aquella época no había problemas de colesterol ni problemas cardíacos, no había problemas de obesidad por la alimentación que se tenía en México, era muy diferente. Todo esto hay que entenderlo, chavos. O sea, nos introducen nuevos ingredientes, mucha grasa, todas las frituras que nos llegan, la técnica del freír nos llega con los españoles a México. Entonces todo esto nos va modificando la alimentación y por ende se empiezan a tener problemas digestivos, una serie de problemas por la nueva alimentación que se estaba adquiriendo. Entonces es muy importante, chavos, que ustedes se ubiquen. Para conocer la gastronomía de un estado, no nada más tienen que saber, por ejemplo, que en Sinaloa hay chilorio, que hay aguachile, sino hay que comprender por qué se tiene en un estado esa gastronomía. Y para poderla comprender, se necesita conocer su historia, conocer todo el antecedente y la evolución de la alimentación de un pueblo. Y grábense bien, la alimentación de un pueblo refleja la cultura de su población. Eso es totalmente cierto
Y cuando se vive en el estado donde uno nace no lo valora igual, pero cuando uno ya vive en otro lado es cuando uno ya dice, ay, mi comida, mis sabores, pruebo esto y me recuerda a mi abuelita, pruebo esto y me recuerda a mi mamá, o me recuerda cuando era niña. Los sabores, los olores nos traen muchos recuerdos y mucho arraigo y cariño a nuestra tierra. Entonces esto, no esperen a salir fuera de su estado, empiecen desde ahorita a estudiar por qué la comida de Coahuila o de Nuevo León, ustedes vienen de Nuevo León, ¿verdad? ¿Por qué es de tal manera? Y bueno, aquí no había asentamientos humanos, pero por ahí pasaban y venían algunos que sí dejaron alguna huella, ¿no?, en la alimentación. Y bueno, ustedes saben por qué, siendo el norte México, consumimos en el norte más tortilla de harina que de maíz, cuando el maíz es el alimento del mexicano, no es el alimento base del mexicano. Pues para poder entender eso, por eso los invito a estudiar, tienen que saber que el trigo se dio en las mejores condiciones en el norte, por las condiciones geográficas y también como por ejemplo el ganado. Por eso en el norte manejamos más la tortilla de harina de trigo que la de maíz, y manejamos más los cortes en el norte. Si ustedes van al sur difícilmente van a encontrar un corte, ¿no? Como en el norte, en cualquier restaurante pueden encontrar el corte y la tortilla de harina, aunque en los últimos años la tortilla de harina ya se puso como de moda, ya se encuentran en todos lados, ¿no? Bien, a los chefs que me van a apoyar, podemos servir ya los tamalitos. Vamos, les voy a dar a probar los tamalitos de frijol. Miren, les voy a explicar. Me voy a ir con la degustación de acuerdo al libro por etapas históricas. Ahorita estamos en la etapa prehispánica y en Sinaloa había 6 tribus, las más importantes, de las cuales solo subsisten los mayos. Y los mayos usan este tamalito que viene de origen prehispánico, pero se fusiona con los españoles porque se hace un dulce de frijol que lleva piloncillo, canela y clavo. Ese es el relleno del tamalito y se acostumbra un tamaño mucho más grande que el que van a probar, ese es muy chiquito, y se acostumbra para cenar con café negro. Ahorita les van a dar una propaganda, ¿perdón? Qué rico. Sí, espero que les guste. Es una cajeta de frijol, ¿verdad? Es una cajeta de frijol y que se ha ido perdiendo su costumbre de este tamal, pero bueno, ahorita Sinaloa está repuntando en la investigación, y no lo digo por mí, lo digo porque mucha gente ya tiene bien puesta la camiseta, ya existe el conservatorio de la cocina sinaloense, de la cocina tradicional sinaloense, ya los restaurantes están manejando. Por ejemplo, ya empiezan a introducir estos tamalitos que ya se habían perdido prácticamente, que nada más lo usan los indios mayos en ciertas ocasiones, sobre todo en época de invierno con el café. Pero ya los restauranteros están agarrando muy bien la onda en eso y están investigando, promoviendo, difundiendo, están trabajando mucho sobre la comida tradicional. Yo quiero aprovechar para agradecer. Guerreros del Maíz es un evento, es el único que yo conozco de las pocas, o el único evento gastronómico de conferencias que es gratuito, que no se paga un peso. Ustedes por una conferencia de estas en cualquier parte del país pagarían 1,500 pesos. Y esto es posible únicamente por el gran apoyo y decidido apoyo de la Feria Internacional del Libro de Arteaga, de la Feria Internacional del Libro, antes era de Saltillo, ahora es de Arteaga, y quiero presentarles ahorita aquí al licenciado Vázquez Otero. Licenciado, un fuerte aplauso para el licenciado, el director de la Feria del Libro. Licenciado, sin su apoyo estos eventos no los pudiéramos llevar a cabo, el apoyo que nos permite traer a los conferencistas que estén aquí, lo que nos viste estar en una feria de libro, presentar libros de investigadores, es un gran esfuerzo por la cultura. Agradecemos profundamente que la Feria del Libro acoja Guerreros del Maíz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ya van a empezar a recibir el tamalito para que lo prueben.
Alma, y allá en Sinaloa es como acá en el noreste, que también la hoja se usa, la hoja de maíz, o también tienen presentaciones con hoja de plátano. No, nosotros no manejamos en la hoja de plátano, nada más la pura hoja de maíz para todo tipo de tamal. Okay. Tenemos una gran diversidad en tamales y eso no se conoce. Fíjense que en el mes de junio hice un festival de cocina tradicional sinaloense en México, en unos restaurantes allá, y la gente iba con la duda de qué puede haber en Sinaloa, ¿no? Fuera de mariscos y el chilorio, carne asada, no hay más, ¿no? Y se impresionaron de todo lo que se metió. Por ejemplo, el aguachile no lo quise meter ahí porque el aguachile ya lo encuentra uno en todos lados, en sus diferentes versiones, ¿no? Originales y no originales, pero ya está como muy choteado, digamos, o muy visto. Entonces, ese tipo de platillos no metí platillos que no se conocieran realmente o que no fueran tan conocidos, ¿no? A ver, pues yo no había tenido chance de probarlo. Ay, tienes que probarlo, sí. Son unos mini tamalitos porque son de degustación. Sí, o sea, se hace primero la cajeta, que es el relleno del tamal. Nomás que lo hice con, eso se me pasó a decirles, este tamal lo hice con una técnica muy antigua. Se extiende en una tela de manta, se extiende la masa, luego se extiende el frijol y se hace un rollo y ya se van tomando los pedacitos y se hace el tamalito. Esas técnicas prácticamente ya no se usan, las encuentra uno mucho en el sur, en el centro del país, todavía en algunos pueblos por allá puede encontrar uno todavía estas técnicas para hacer tamal, ¿no? Y es mucho más rápido que estar haciendo tamal por tamal y poniéndole el relleno, es mucho más rápido. No, el tamaño es así más o menos. Una pregunta, ¿y la masa no lleva, el dulzor es únicamente en la cajeta de frijol? No, la masa lleva un poquito de azúcar. ¿Se le siente la pizza? Sí, un poquito de azúcar y un punto de sal. Sí. Y manteca y rollado. Bueno, y las cajetas, porque luego ya ven que luego también nos empezamos a decirles antes, ¿verdad? El ate de membrillo. Les recuerdo a todos los nuevoleonenses, coahuilenses, todos los norestenses, que les decimos cajeta, ¿eh? Cajeta de membrillo. No les decimos ate, decimos cajeta de membrillo. ¿Por qué? Porque la cajeta es una preparación. Tú puedes hacer una cajeta de membrillo, de perón, de manzana o una cajeta de leche quemada. ¿Cuál es la preparación más famosa de una cajeta de leche quemada? En el noreste, principalmente en Nuevo León. En Linares, la Gloria, es una cajeta de leche quemada, hecha bolita o nuez. Y esta es una cajeta de frijol, entonces, al saber que es una preparación, ¿ya se imaginaron cómo se hace la cajeta de frijol? ¿No? ¿Todavía no? ¿Más o menos? ¿Cómo sería una cajeta de frijol? La misma técnica, tendríamos el frijol cocido, como tienes el membrillo cocido, lo pones en un caso, le vas agregando tu mielecita de piloncillo, tus ingredientes y cocinas y cocinas y cocinas hasta ver el fondo del caso. Cuando veas el fondo del caso, la cajeta ya está lista. ¿Correcto? Así es. Hoy está riquísimo, ¿eh? Ay, qué bueno. ¿Sí les gustó el tamalito? Sí. Qué bueno. Lástima que nomás fue uno, ¿verdad? Pero ahí viene lo demás. En el libro viene la receta, ¿eh? Digo, no es porque se los quiera vender. Bueno, sí se los quiero vender, bien, porque siguen todavía llevando tamalitos, en lo que siguen entregando, les voy a platicar cómo inicié este libro. Yo me dedico todavía a servir banquetes, pero nada más de cocina tradicional mexicana. Entonces, me gusta mucho cocinar y me hablaban las primas, las hermanas, oye, dame la receta fulana, dame la otra receta. Ay, dije, ya me tienen harta. Eso de estar pase y pase recetas. Y no me acuerdo si ya había en internet, pero yo no me acuerdo, yo no lo usaba. Yo nomás usaba, no me acuerdo si era una máquina de escribir o computadora, de esas recién, apenas empezaba. Entonces dije, mejor lo voy a hacer en la máquina, voy a hacer un recetario
y lo imprimo, lo encargolo y se lo regalo a la familia, para que no me estén ya dando lata, ¿no? Entonces cuando empiezo a hacer el recetario, que todo me lo sabía pues de memoria y al tanteo, ¿no? Tantito esto, tantito lo otro. No estaba acostumbrada a estandarizar recetas, eso es muy importante, chavos, porque el tantito ya no es suficiente ahora, ya no se puede manejar el tantito. Entonces empiezo a hacer las recetas y por ejemplo cuando estaba con el chilorio, que es el platillo que representa el estado, dije, bueno, ¿y el chilorio qué onda? ¿De dónde nació? ¿Cómo es que el chilorio lo tenemos nosotros? ¿Por qué le llamamos chilorio? Y entonces el recetario lo fui dejando y me puse a investigar. Y a la hora que quiero investigar me doy cuenta que no había investigación sobre la cocina sinaloense. Había recetarios, eso sí, pero investigación del porqué de esa gastronomía en el estado no la había. Entonces me olvidé del recetario y me puse a investigar en libros, en cronistas del siglo XVI, XVII, que no hablaban de una gastronomía en Sinaloa, pero cuando hablaban de un recorrido que hacían por la parte sinaloense o sonorense, que éramos el mismo estado, decían, pues encontramos una semillita muy rara que era quién sabe qué. Ah, entonces allá había eso. Y así fue, entre líneas. ¿Cuánto tiempo te llevó, Alma? ¿Cuántos años? Muchos años, fueron como 7 años, no dedicada exclusivamente a eso, porque eso, yo trabajaba en otra cosa y yo eso lo hacía en mis tiempos libres, con mi propio dinero, con mi tiempo, nadie me pagó, nadie me lo encargó, entonces no crean que diario 7 años, no. Y así me fui investigando, consiguiendo muchos libros, si se dan cuenta trae una bibliografía como de 50 libros, después dije no, pero ahora tengo que hacer una, permítanme, chavos, si quieren seguimos con el chilorio, dije ahora tengo que hacer una investigación oral para poder lo que yo he investigado y las costumbres, tradiciones, todo eso, ver que realmente si sigue todavía en la actualidad. Y me fui a recorrer Sinaloa, tocando puertas en los ranchos, en las comunidades, sin conocer a la gente, llegaba y tocaba, bueno, yo soy fulana de tal, estoy haciendo esto. La mayoría de la gente me abrió las puertas, todavía no estaban las cosas como están ahora en el país, que toca a alguien y no le abren. Entonces, fueron 2 recorridos que hicimos. El segundo recorrido ya el gobierno del estado me apoyó con camioneta y chofer, y ya llevé mi equipo de producción, entrevistadores, fotógrafos, tomamos video, entonces ya fue algo más completo, ¿no?, del material. Pero eso es lo súper valioso de un libro de investigación como estos, o sea, tanto esfuerzo, tanto trabajo, recorrido, kilómetros de por medio, gente que te ayuda, recetas de personas que lo tienen ancestralmente, claro, que son de generaciones, y todo se condensa en un libro que su precio no refleja lo que tiene, o sea, 250 pesos, el esfuerzo que tiene es de miles y miles de pesos. Entonces ahí es lo importante precisamente de libros como estos que se están haciendo en México, de eventos como la Feria del Libro, que nos permite hacer la presentación, de días como mañanas como estas, agradables, en las que tenemos a Alma aquí presente. Entonces, vaya, yo creo que esto es único y vamos difundiendo esa cultura, y estoy seguro que los jóvenes estudiantes, sobre todo, digo los jóvenes, me enfoco a los jóvenes porque están apenas formando su carrera, y seguramente también un campo de acción es de investigación, que hay mucho que hacer en la investigación gastronómica. Así es, sobre todo la investigación, chavos. De veras, métanle muchas ganas a la investigación, independientemente que se vayan a dedicar a estar en una cocina. Se pueden dedicar a muchísimas cosas, no nomás estar en un restaurante, ¿no? Pero donde estén, tienen que saber el origen de su comida y la evolución. Y platícanos del chilorio, ¿cómo está el chilorio? Bien, bueno, nos pasamos rapidísimo a la época colonial, cuando llegan los españoles y nos traen el puerco. Nosotros ya manejábamos los chiles, ya teníamos los chiles aquí. Entonces, el chilorio yo no podré asegurarles porque en ningún lado he encontrado el chilorio. Pero esta es mi hipótesis. Yo he hecho investigación en otros estados del país, y en una investigación que hice en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, encontré el chilorio oaxaqueño con otro nombre. Sí, estaba yo en una comunidad que incluso
medio con traductor porque no hablaban muy bien español las señoras, y entonces empiezo a ver la técnica, todo el procedimiento, y dije, ay, y los ingredientes, dije, esto parece chilorio, muy parecido en el aspecto, es igualito al chilorio, y en el sabor muy parecido. Lo que cambia es que allá le ponen piña. ¿En qué estado? En Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. Y entonces lo pruebo y era chilorio con piña para mí, pero igual con los ingredientes, con el orégano, el comino, la pimienta, muy muy parecido, y ellos lo usan como un platillo de fiesta muy especial para las bodas, y nosotros usamos el chilorio de vida cotidiana en fiestas, para presumir, para hacer política, para presentar libros, para todo usamos el chilorio. Entonces, este chilorio que van a probar ahorita está elaborado con muy poca grasa, porque el chilorio comercial viene con muchísima grasa, con algunos pellejitos y eso, pero aquí no trae nada de pellejo, nada de gordo, muy poca grasa, y yo elaboro este chilorio con la técnica antigua. Duro, por ejemplo, 2-3 kilos, 5 horas, o más de 5 horas elaborando un chilorio. Aquí sí es carne magra, se requiere la carne magra sí, del chilorio, no como el asado de puerco, por ejemplo, que requerimos la carne con un poco más de grasa. Sí, no, aquí el carnicero ya me odia porque le pido la pierna de puerco y no, quítele más, y quítele más, y dice, ay, pues no me conviene porque usted no se lleva nada de grasa. La grasa se la pongo yo con la manteca. Okay. Y cuidando mucho eso, ¿no? Que no quede muy grasoso, que no quede pesado, por eso mucha gente no lo come, porque trae tanta grasa que cae muy pesado. ¿Y cuál es el chile que lleva? Chile ancho y chile guajillo. Lleva los dos. ¿Sí le llaman ancho aquí? Sí, también. Que antes a los dos chiles aquí a uno se le nombraba cascabel. Les voy a decir por qué es importante saber, porque luego agarras una receta antigua y dice chile cascabel, y tú te vas con la bolita y no, es el guajillo. Jamás vas a encontrar una receta de los 70s para atrás que alguien le nombre chile guajillo acá en el norte. Entonces decían, y al otro le decían chile colorado, que yo creo que allá también chile colorado. Sí, chile colorado. A veces a los dos les dicen chiles colorados. Ah, con chile colorado. Y ya no sabes cuál es, si es el chile ancho o el guajillo. Claro. Pero eso que dice Juan Ramón es muy importante, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, una vez en Morelia, Michoacán, pasé los ingredientes y puse chile ancho y chile guajillo, y allá el ancho es el pasilla. Entonces a la hora que eran las 7 de la mañana que iba a dar una clase y veo el chile pasilla, sí, no estaba el otro, entonces ay, ¿ahora qué hacemos? Bueno, fue un relajo conseguir a esa hora el chile ancho o el colorado, ¿no? Entonces sí hay que saber, chavos, cómo se les dice en los diferentes estados de la República los ingredientes. Para nosotros en el norte el tomate rojo es el tomate y el tomatillo es el verde, y allá en el centro sur es el tomate es el verde y el jitomate es el rojo. Entonces a mí me pasaba, ahora ya no me pasa, que pedía 1 kilo de tomate y me daban de verde, y ya, pues ya no puedes decir, bueno, lo suplo con la receta, no lo puedes hacer, para nada. No, el tomatillo y el tomate, pues no. Así es. Bueno, ya les están pasando el chilorio. Aquí están empezando apenas. Son unas tostaditas de una probadita de chilorio. Y platícanos un poquito, pones la manteca de cerdo en una olla, aceite. El procedimiento. El procedimiento. Sí. Bueno, ponen a cocer la carne con poca agua para que salga un caldo muy consistente, sí, concentrado. Ustedes saben, chavos, que cuando ustedes van a poner a cocer una carne o un pollo, dependiendo de dónde quieren que se concentre el sabor, se pone en agua caliente o en agua fría. ¿Sí conocen eso? Bueno, si que van a poner a cocer la carne de puerco, por ejemplo, y lo que les interesa es el sabor del caldo, entonces ustedes van a poner la carne de puerco en la olla donde se va a cocer con el agua fría, para que suelte todos sus jugos en el caldo. Pero si quieren el sabor concentrado en la carne, entonces esperen a que hierva el agua y le ponen la carne, es una especie de sellar, y se concentran los sabores en la carne. Grábense, esas son técnicas de abuelita, esas normalmente no vienen en los libros. No vienen en los libros, así es.
¿Y aquí cómo lo haces? Bueno. ¿Lo haces a partir de agua caliente para la carne? No, agua fría. Agua fría. Lo que quiero es el sabor del caldo. Okay. Entonces, pongo la carne a cocer sin sal, sin ajo, sin nada. Les digo con poca agua para que salga un caldo concentrado. Ni siquiera cebolla. Nada, nada, nada. Y después preparo un adobo. Bueno, ya que está cocido, lo saco y lo dejo que estile bien toda la humedad. Lo dejo un buen rato ahí. Mientras voy preparando el adobo, que lleva chile ancho, chile guajillo, cocido. Bueno, primero se limpia, se lava, se pone a cocer y se licúa con vinagre, orégano, comino, sal y pimienta negra molida y ya. Los chiles no se tuestan antes de ponerse a No. cocer, así en crudo nada más se desvenan, se limpian y a cocer. y a cocer. Miren, vinagre. Con eso hacen un adobo y entonces ya tienen la carne ya más o menos seca, que no esté con tanta humedad, y la ponen a freír con algo de manteca como si fueran carnitas, pero no tanta manteca como en las carnitas. Debe de quedar así, bueno, y que son los trozos de carne, debe de estar muy cocida. Cuando uno va friendo, la carne empieza a desbaratarse. Yo nunca la desmenuzo, la carne empieza a desbaratarse, le ayuda con la cuchara y todo se va friendo, va agarrando un color doradito. Ya que agarró ese color doradito, le voy a echar el caldo de la carne. Se le echa el caldo de la carne y ahí se deja, de repente uno la revuelve, ahí se deja hasta que todo, hacer una reducción ahí. A fuego lento, que siga así. Ahí se deja así y ya hace una reducción, tenemos la reducción y ya le ponemos el adobo que preparamos, y a partir de que ponemos el adobo no podemos dejar de revolver. Es revolver, es mucho tiempo de estar revolviendo el chilorio, ¿no? Cuando ya queda totalmente seco es cuando se apaga. Es un platillo muy seco, pero a la vez, si lo sienten, no se siente tan seco, sí se siente cierto jugo, ¿no? Un paréntesis nada más para recordarles que estamos transmitiendo en vivo, Ernesto. Estamos transmitiendo en vivo por streaming, por internet, US Stream, Guerreros del Maíz. Si son tan amables de tuitearlo, ponerlo en su Facebook, para que la gente que esté en otras partes lejanas de Saltillo nos pueda ver. Y digo, un paréntesis pues para aprovechar estas conferencias. Además, bueno, estamos cambiando el micrófono y qué gusto nos da ver aquí el Salón de las Letras, el Salón de las Letras, ¿verdad? Está totalmente lleno, ya tenemos gente de pie. Qué gusto. Nos están viendo 60 personas en vivo. ¿Por cuál cámara? ¿Por esta? Para saludarnos a todos los que nos están viendo por internet. Muchas gracias por seguir en la Feria Internacional del Libro de Arteaga, Guerreros del Maíz, y a la chef Alma Cervantes. 60 personas por internet. Quién sabe desde dónde nos estarán viendo, ¿no? Qué maravilla de tecnología. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Vamos a dar una degustación del aguachile contemporáneo. Sí, pero antes les voy a platicar un poco, en lo que los chavos traen el aguachile, les voy a platicar cuál era el aguachile original. El aguachile original era elaborado por los indios mayos de Sinaloa, y creo que también los yaquis de Sonora, porque los mayos y los yaquis son como primos hermanos. Hay mucha similitud en la comida, en costumbres, en danzas. Entonces, el aguachile original era elaborado con agua, no sé si alcanzan a ver aquí, con carne machaca, cebolla. Bueno, en aquella época no, después ya se introduce la cebolla con los españoles. Cebolla, se le pone un puntito de sal, agua y limón. Y chiltepín. Es un chile de monte que usamos nosotros, algo parecido al piquín de ustedes. Entonces se prepara el aguachile y queda con carne machaca, falta el chilito del chiltepín, queda esto y ya se come con tortilla de maíz, ¿no? Ese es el aguachile original. Después a alguien se le ocurre, quién sabe a quién, pero creo que esto surge en Mazatlán, a alguien se le ocurre
y le pone camarón y le quita la machaca. Entonces, aquí tenemos ya un camarón, debe ser un camarón el 12, aquí traemos del 15, debe ser un camarón más chico, pepino sin semilla, cebolla morada, este es el actual. Seguimos con el chilorio todavía. Yo ya me adelanté. Bueno. Está riquísimo el chilorio. ¿Sí les gustó el chilorio? Sí. Lo tengo a la venta. Me hubiera traído a la venta. La tía Alma se vende en latitos más. Pues ya estoy empezando a empacar algunas cosas. Mi marca es Épale. Épale. Si este chilorio ya venía con la marca Épale. Estoy empacando ahorita un pozole de frijol que se llama gallina pinta, que usan los indios mayos. O sea, es maíz y frijol. Maíz y frijol. Y si es de fiesta, ya le pones carne de puerco. Porque también hay que recordar que el pozole, a lo que significa es que es un caldo de maíz. Ese es su origen. Sí. Porque luego pensamos que el pozole es el caldo de puerco o de pollo. No, es el caldo de maíz. Entonces, decir un pozole de frijol es maíz y frijol. Maíz y frijol. Y se le introduce carne de cerdo cuando llegan los españoles y es un pozole de frijol riquísimo. No se le pone limón ni cebollita ni nada, se le pone un trozo de panela, y tortillas de harina. Es como se acostumbra. Ya cuando uno es de fiesta es con puerco. ¿Qué parte del puerco se usa? Codillo de puerco. Así es. Y le da un sabor sensacional. Este ya lo estoy empacando, lo estoy vendiendo en México, en algunas tiendas, sobre todo gourmet, porque la verdad sale un poquito caro, entonces en las tiendas como los supermercados, pues no lo compran. Bien, entonces seguimos con el aguachile contemporáneo, cuando ya se cambió por camarón. Este es relativamente nuevo, digamos que tendrá como unos 50 años o menos. Este aguachile, entonces le ponemos, aquí ya no le ponemos agua, aquí le ponemos una poca de de sal de mar, sal gruesa, una poquita de pimienta, salsa de soya. Nosotros usamos mucho la soya. ¿Por qué? Porque tenemos la influencia de los chinos. Tenemos chinos y japoneses en Sinaloa, que iban pasando por ahí para ir rumbo a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y muchos se quedan en Sinaloa, y tenemos esa influencia muy fuerte en la comida. Los chinos han hecho negocio con su cocina. En Sinaloa tenemos muchos restaurantes de chinos. En todo el occidente hay una fuerte población china. A mí me tocó ir a Mexicali, ir a un restaurante chino, y les pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo tiene el restaurante? Tenía creo que 35 años, y el tipo que me estaba atendiendo no hablaba español, batallaba para hablar conmigo el chinito. Si no, que tiene 35 años, es que son muy cerrados. Sí. Inclusive no van a la escuela a veces los chinos, se enseñan todo en su casa y todo, pero la influencia en México se queda, como la soya. Claro. Como la soya en Sinaloa, que ya puedes decir tú que es parte de la cocina sinaloense. Claro. Nosotros usamos muchísima soya, y por ejemplo el rabo verde de la cebolla cambray lo usamos casi en todo, y esto es la influencia de los chinos. Bueno, le ponemos un poquito de salsa de soya, le ponemos limón, lo revolvemos y lo vamos a dejar un rato a que tenga el cocimiento con el limón, ¿no? Este es el aguachile el contemporáneo, perdón. Que la gente pudiera pensar que es el original. Exactamente. Sin embargo, el original es de carne seca. De carne seca, así es. Y es una costumbre de los indios mayos, el original. Ellos todavía lo usan. Ahora que anduve en investigación con ellos me preparaban el aguachile original. Y ahí fue donde dije, todavía se usa, porque yo pensé que ya se había perdido. En las ciudades sí ya se perdió. Sí. Bueno, pues interrumpo un momentito para darle la bienvenida a la investigadora famosísima Diana Kennedy. Diana, muchas gracias. Gracias, Diana, por venir. Muy bien. Entonces, ahorita van a probar ese aguachile contemporáneo. Espero que les guste. Hay muchas versiones ahora del aguachile.
Hay quien lo hace con tomate verde, con el tomatillo, lo hacen de diferentes formas, pero el contemporáneo, digamos el original del contemporáneo, es así como este. Y quitándole la semilla al pepino, porque con eso nos ahorramos estarlo repitiendo, ¿no? Mira, para los jóvenes estudiantes que siempre quieren aumentar un poquito su currículum y vaya a ir demostrando que es gente interesada, el licenciado Vázquez Sotelo acaba de tener la iniciativa de, a los que permanezcan aquí en las 3 sesiones, darles una constancia de haber asistido a Guerreros del Maíz. Entonces, si los que les interese la constancia, les voy a pedir que se registren con Hilda. ¿En dónde se registraron? En la parte de atrás. Un momentito más, ahorita que termine esta presentación, damos unos minutitos y pueden irse registrando. O a lo mejor podemos ir pasando, por ejemplo, aquí que son estudiantes, una hoja, ¿verdad? Para irla pasando y no interrumpir la sesión. Gracias, licenciado. Disculpa, Alma, pero se me hace también muy bonito para los jóvenes, ¿no? Sí, bien, en lo que les sirven el aguachile, aquí usamos como platito el pepino, porque era muy complicado estar sirviendo el aguachile, entonces siempre lo sirvo así con pepino cuando es degustación. Bueno, ahí van a probar el aguachile contemporáneo. Y miren, chavos, les voy a decir algo importante. Cuando se da la independencia de México, siempre se habla de una bandera, de un himno nacional, de unos héroes, pero no se habla qué pasa con la cocina en la independencia. Eso es muy, muy importante, porque la cocina en la época de la independencia es cuando se consolida como cocina mexicana. Es cuando ya podemos hablar de una cocina mexicana fuerte, consolidada, aunque con influencias de otros países, pero con una cocina consolidada. Sobre todo lo que son las fritangas, las enchiladas, los tacos dorados, tostadas, todo lo que son fritangas, eso es lo que se consolida de manera más fuerte en la época de la independencia. Entonces, a partir de ahí es cuando podemos manejar, independientemente del pozole, ¿no? Ahorita que dijiste del cerdo, que en México le decimos cochino, y viene de un vocablo náhuatl, que quiere decir dormido. Decían el animal que siempre está dormido, le decían el cochino. Entonces, de ahí viene el vocablo cochino, que nosotros pensamos que es sucio, pero no, es de dormir, ¿no? Sí. Y cómo el cerdo ha pasado a ser parte tan esencial de nuestra cocina. De nuestra cocina. Y el ajo y la cebolla, y el cilantro. Bueno, el cilantro lo usamos para todo casi. Y ya una cocina, por ejemplo, mexicana sin ajo y cebolla ya no es cocina mexicana. Y el cerdo lo usamos muchísimo también. Sí, es como realmente nuestra cocina sí se viene a potencializar con toda la colonización de los españoles. Así es. No, sí va picado como en medias lumitas, sin semilla y sin cáscara. Aquí se pueden comer el pepino como está con la cáscara, ¿eh? A mí me gusta mucho usar el pepino en ensaladas con toda cáscara. Siempre hay que darle un uso a los alimentos que vienen con cáscara. ¿Cuánto tiempo se tarda en curarse con el limón o en cocerse? A ver, la diferencia, una pregunta para los jóvenes aprovechando. La diferencia, pregunta de examen. ¿Realmente hay un cocimiento de las proteínas o es un curado? Ahora levante la mano el que diga curado y levante la mano el que diga cocimiento. Bueno, si el cocimiento se entiende como una desnaturalización de las proteínas, en donde la proteína se coagula, que ese es el cocimiento con temperatura, tienes un cocimiento con ácido, un cocimiento frío, porque sí hay una desnaturalización y sí hay una coagulación de la proteína, entonces sí hay un cocimiento.
digo nomás para entender el proceso. El curado es cuando por medio de sal y de otros ingredientes hay un intercambio de líquidos y entonces tú curas, como por ejemplo un nopal curado, que probamos hace poquito los nopales curados. Ese es un curado en donde la sal entra, saca la baba del nopal y entonces te queda un curado que no está cocido, porque la proteína no tuvo ninguna desnaturalización. Nada más ahí para que ir viendo de la cocina. Los están evaluando, así es que abusados. Bien, ahorita van a probar un agua de cebada y con esto terminamos la degustación. Es un agua que tenemos aproximadamente como unos 80 años consumiendo esta agua. Si ustedes van a Sinaloa van a encontrar en todo el estado esa agua en venta, en garrafas, en vitroleros, en la calle, en carretas, en todos lados van a encontrar esa agua. Es un agua muy tradicional en el estado y por eso quise traerla, porque es un agua que caracteriza también al estado de Sinaloa. ¿Alguien ha probado agua de cebada? ¿Pueden levantar la mano? Diana. De verano, sí. Muy bien. Siempre los ingleses. Para los que no escucharon, en Inglaterra siempre en verano preparaban agua de cebada perla con limón para una bebida de verano. Yo les comento esto de que si alguien ha probado el agua de cebada, porque en el noreste, en Saltillo, en Monterrey, es más, yo nunca la he visto en algún lado, no sé si alguien ha visto agua de cebada en algún lado. Aquí en el noreste, en Saltillo, en Monterrey, en Laredo, en Reynosa, y en cambio allá en Sinaloa, que les digo cómo hay dos nortes en el país, ¿verdad? En el otro norte, lo ves hasta en carretas. Sí, en todos lados se ve el agua de cebada. Sí, aquí hicimos un vitrolero, a ver si pueden mostrar el vitrolero para que vean el agua. No sé si la podemos poner de este lado. Nos vamos a retrasar tantito con el agua porque seguimos sirviendo aguachile. Ahora no sé si alguno de los meseros Goyo y nos pueden venir a ayudar con el agua. Sí, acá está el agua, no, pero me refiero a servirla porque para no retrasar la presentación. Este es el color que toma el agua. Ese es el color. Sí, esta lleva vainilla y canela, esta agua, y también se usa para el tiempo de calor. Bueno, ya la tenemos todo el año, pero en Sinaloa no tiene el clima que tienen aquí tan extremista, sino allá siempre es un calorón. Y en invierno es un suétercito muy apenas, a veces hasta ni suéter, porque no es un clima extremoso. Pero entonces esa agua refresca. Y esta agua vino a suplir o a quitar el consumo del jipócuri. El jipócuri es un agua de maíz que hacen los indios mayos y esa agua está casi perdida, se hace con un pinole de maíz y esa agua está de veras casi perdida, si no es que digamos ya extinta. También aquí ahorita que hablas del maíz y las bebidas, acá en Coahuila, en Nuevo León, no se conoce ninguna bebida fermentada del maíz, cosa que ustedes allá tienen una bebida, ¿no? El tejuino. El tejuino. El tejuino es el fermentado, el jipócuri no es fermentado. Se hace un pinole de maíz y con ese pinole se hace el agua, pero el tejuino sí es el fermentado, ¿no? Que también es una técnica muy antigua. Muy antigua, ¿no? Sí, ahorita van a ver, para finalizar, les vamos a poner un video que dura menos de 5 minutos, que vean más o menos en qué consistió la investigación. Es un video de fotografías nada más, y ahí van a ver una carretita de tejuino, cómo se ve en las calles. ¿Cuál es la costumbre del tejuino allá? Todavía se usa mucho. ¿Quieres que lo pongamos en video? No, porque tienen que apagar la luz, entonces. Ok, un segundito más. Nada más preguntando a la gente de la feria, ¿estamos listos con el video para ¿están preparados? Ok, entonces ya estamos preparados. Se está sirviendo ya aquí el agüita. Voy a tomar una para probarla. ¿Mande? El jipócuri es el pinole de maíz. ¿Qué les ha parecido la degustación sinaloense?
Un fuerte aplauso a la chef Alma. Muchas gracias. Vale, si no ya no les doy nada. Está bien rica el agua. ¿Sí? A ver, aquí me dejaste. Es muy refrescante esta agua, espero que les guste. La cebada la molían en metates. En metates. ¿Se Eso molía? ya hace muchísimos años, Ahora el ahora ya molino. es industrializada, ¿no? Ya te la venden ya industrializada. Sí, está muy rico, muy refrescante. Yo creo que agua va a haber mucha, el que quiera repetir. Ya nada más que comencemos a sacar un poquito más del agua para ver lo del video. ¿Qué les pareció el aguachile? Muy rico, Qué ¿verdad? bueno. Y se me perdió el tiempo. ¿Cuánto tiempo lo dejas macerando el limón? 20 minutos, 15 minutos. Este lo dejamos más porque es un camarón más grande, ¿no? Pero se usa un camarón más chico, del número 12, y ese se deja. Casi uno llega a pedir un restaurante al aguachile y no lo tienen preparado, en el momento lo arman. Okay. Necesita muy poco tiempo. Necesita muy poco tiempo de, Sí. de maceración. Claro, el camarón, el camarón hay que quitarle la tripita, ¿no? Se limpia bien. Dígame, señor. Para hacer el tamal en tamaño regular, no para degustación, también se hace sobre la tela, Bueno, yo lo hago así. el regular. Allá ya no se usa esa técnica, pero también se puede hacer así, nomás toma usted, hace un rollo más grande, más grueso, y toma un pedazo más grande, ya se lo pone a la hoja de tamal y lo sirve. Y ese tamalito sí se sirve así con ese moñito, ¿no? Es muy entretenido tamal por tamal hacerle el moñito. Pero quise traerlo así, no sé qué lata fue, pero quise traerlo así para que fuera, que se viera el original. Oye, les comento que los hizo personalmente la chef Alma en su casa, una noche antes de venir para Coahuila. Sí. Los preparó en su casa, entonces digo, pues mucho mérito de la chef, mucho cariño por lo que hace. Gracias. Fuerte aplauso, gracias. Disculpa, tiempo de cocción de los tamales. ¿Hay quién es? 45 minutos. Sí. En vaporera normal. Sí. 45, 50 minutos, dependiendo del tamaño, ¿no? Se subieron muy rápido. Fue más tardado en la elaboración por ser tan chiquitos y el amarradito que hoy ya estaba yo casi arrepentida. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque ahorita ya vamos a pasar al video. ¿Ya les sirvieron la cebada aquí? Ya. Chavos, ¿alguna pregunta? ¿O todo está clarísimo? ¿Cómo dices? ¿Cuál receta? La de los tamales, sí. Se llaman tamales de frijol. Ahí viene. Así es. De todas maneras, en el libro, ahí en la página legal viene mi correo. Cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes con mucho gusto. Cualquier duda del libro o de lo que sea, ¿no? Les platico rápido que después de toda esa investigación que empecé a hacer para elaborar este libro, primero saqué un libro con 50 recetas tradicionales de Sinaloa en un estuche artesanal. Indígenas purépechas me hicieron como esto, en telar de cintura, me hicieron unos grandes y con eso armamos el estuche. Adentro lleva manta hecha a mano y lleva tarjetas en español y en inglés con las recetas sinaloenses. Fue el primero, finalmente ese fue el primero, sin meter investigación, sino puras recetas, y ese libro, bueno, ha tenido mucho éxito. Digamos que es un libro de arte, ¿no? Por el estuche que está hecho por manos purépechas. Y el segundo libro es un libro que se lleva de texto, es pura investigación sobre evolución de la cocina mexicana en México, y se lleva como libro de texto en algunas universidades del país. Y este, que iba a ser el primero, fue el tercero. Fue el que más batallé, fue el tercer libro. Yo hubiera querido que saliera con la fotografía de cada platillo, la tengo, pero sale muy caro. Entonces
entonces no se pudo y bueno, al menos lo más importante también es la investigación y muchas recetas que vienen aquí, como un cuchubaqui que ya casi nadie conoce, es muy raro oír, es una especie de puchero de pescado que usan los indios mayos. Bueno, ahí vienen muchas recetas raras y ahí explico en cada receta, pongo una reseña de lo que es sobre cada platillo, ¿no? Y bueno, ya terminé un libro de investigación y recetas también de Michoacán, que ahorita estoy negociando con el gobierno de Michoacán para hacer la publicación. Ya yo quería que fuera este año, pero no va a ser. Entonces te tendremos aquí pronto presentando un nuevo libro. Pues sí, con el Siguen de Michoacán. Y parece que sí va a salir con toda su fotografía. ¿Sí les gustaría que viniera Alma a presentar en la feria el libro de ¿Verdad Michoacán? que sí? ¿Verdad? No se oyó. ¿Sí les gustaría? Claro que te queremos tener aquí con el Michoacán. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque tenemos que irnos con el tiempo encima, traemos, y ahorita nos va a seguir la conferencia de la señora Diana Kennedy. ¿Alguna otra pregunta? ¿Anda un micrófono por ahí? ¿No? Bueno, pues yo me despido con este video de mi tierra, con música de mi tierra. Es un video que dura menos de 5 minutos y muchísimas gracias a todos, También agradezco a la invitación que me hizo aquí el chef Juan Ramón Cárdenas Cantú, que me hizo el favor de invitarme. Nunca había venido a Coahuila en este plan y me encantó, la verdad. También a los chefs Juan Manuel, Juan y Gerardo. Juan, ¿pueden voltear, por favor? Muchas Gerardo. gracias, Gracias por el apoyo. Hay que iniciarlo desde un principio. ¿Lo pueden iniciar, por favor, el video? Reiniciarlo, por favor. Y apagar la luz para que se vea mejor, por favor. Y subirlo un poquito más. Listos. Sí, hasta
Muchas gracias, Alma. Ha sido un verdadero gusto tenerte en Saltillo y muy ilustrativo toda la cocina sinaloense, que nosotros tenemos poco contacto con ella. Gracias por difundirla aquí en Saltillo, aquí en tu casa. Un fuerte aplauso. Despedimos a Alma Cervantes Cota, jefe de investigadora. Les recuerdo los libros, todavía quedan algunos libros, niñas. ¿Cuántos te quedan? Quedan nada más 10 libros. Había 50, 250 pesos por 7 años de investigación. Esa es una ganga. Vamos a darle una limpiadita aquí y nos preparamos en unos segunditos para recibir a la chef, a la gran investigadora y cocinera inglesa, Diana Kelley.